Soy José Luis Román. En esta ocasión vamos a hablar sobre la inserción de ciclos. Os vamos a enseñar qué ciclo lleva como estándar nuestra máquina Nomura con control Mitsubishi, entrando en cada uno de ellos para que podáis ver qué potencial tienen. Seguidamente vamos a mecanizar una pieza en esta máquina que tenemos aquí detrás, utilizando 5 de los ciclos que vais a ver a continuación. Y ahora os doy paso con David. Bueno, pues vamos a empezar con la parte teórica de esta formación, de esta webinar sobre inserción de ciclos para cabeza de móvil con aplicación práctica. Vamos a empezar con el PowerPoint que os hemos preparado, donde explicamos el funcionamiento de estos ciclos y le damos una aplicación práctica para luego obtener este resultado. En primer lugar, explicaros que disponemos de 4 menús que nos otorgan las 3 familias de ciclos posibles. Tenemos el menú de torneado, tenemos el menú de fresados, ¿vale? Y 2 menús de diferentes ciclos de taladrado, tanto para lo que serían los taladrados clásicos de torno, como las operaciones de taladrado basadas en EGC. ¿Vale? Dentro de estos ciclos de torneado, ¿vale? Cuando los seleccionamos, tenemos un submenú que nos ofrece las diferentes opciones que podemos utilizar, desde el torneado simple, funciones de copiado, funciones de ranura, funciones de segado, diferentes opciones de roscado y, por supuesto, el torneado compuesto. A su vez, existen submenús que nos permiten seleccionar el tipo de operación que queremos hacer. Es decir, si es interior, si es exterior, si es en la cara frontal o, en el caso de que el torno lo soporte, si es en la cara posterior para las segundas operaciones. ¿Vale? Si entramos dentro de cualquiera de estos ciclos, ya nos lleva a la pantalla propia donde debemos rellenar los datos del mecanizado que queremos realizar. Es decir, los desplazamientos, las velocidades, las posiciones, etcétera, etcétera. ¿Vale? Lo mismo pasa, pues, por ejemplo, en el caso del segado, donde nos da directamente la posición inicial donde queremos iniciar el segado, esta posición final y las velocidades de corte. Aquí tenemos un ejemplo de lo que serían las funciones de roscado, ¿vale? Y estos serían las funciones de torneado. En este caso de la imagen tenemos una función de torneado simple. Si miramos dentro de los menús de fresado, hay básicamente 2 submenús, el de bolsillos y el de ranurados, y a su vez dentro de cada uno de estos menús de bolsillo y ranurado tenemos otras 3 opciones. Para el caso de que este bolsillo o este ranurado se haga en una cara, se haga en la parte frontal o en la parte posterior de la pieza. A su vez, para cada una de estas 3 posibilidades, es decir, en una cara, frontal o posterior, nos va a dar 4 opciones más, de estos bolsillos, que sería, en el caso de que queramos hacer una chaveta, que queramos hacer un ciclo de una cara plana, ¿vale? Un ciclo de un bolsillo circular o, en el caso, un ciclo de un bolsillo con una forma poligonal. ¿Vale? Lo mismo pasa dentro de las ranuras. Tendremos una primera pantalla donde le definiremos las características de la ranura y en un segundo menú le podemos decir si esta ranura va a tener forma de chaveta, va a tener una forma rectangular, va a tener una forma poligonal o va a ser una chaveta con forma circular. Para el caso de los diferentes ciclos de taladrado, donde tenemos 2 variantes, ¿vale? Hay que decir que los ciclos de taladrado son idénticos, excepto no para un caso, y es que en el caso de los ciclos de taladrado con una herramienta motorizada, también disponemos de la funcionalidad de taladrado escalonado. Por lo demás, pues tenemos los taladrados normales, taladrado profundo, tenemos diferentes tipos de roscado, de mandrinado y de escariado. ¿Vale? Una vez entramos dentro de uno de estos submenús, por ejemplo el del taladrado,
Tan solo deberemos rellenar los datos del mecanizado, es decir, posición inicial, posición final del taladrado, punto de referencia, si queremos una pausa al final del taladro, ¿vale? Los avances, etcétera, etcétera. Como podéis ver, si cambiamos a un ciclo de taladrado profundo, este ciclo es muy parecido, los datos que nos pide también son absolutamente mecánicos. En ningún momento nos va a pedir un código G. Aquí tenemos cómo serían los datos que nos pide en el caso de un taladrado escalonado. Y estos serían los ciclos para un roscado. ¿Vale? Aquí vemos lo que sería un roscado profundo, donde va entrando el macho para las diferentes operaciones y ir sacando la viruta. En el caso de la funcionalidad de descariado, aquí tenemos los datos que nos pide. Y por último, en los ciclos de mandrinado, lo mismo. ¿Vale? Cuando entramos dentro de los taladros de fresado, es decir, los que vamos a realizar con herramienta motorizada, ¿vale? Tenemos 4 menús. Tenemos un primer menú para los taladrados utilizando la funcionalidad de perímetro exterior, es decir, eje C y eje X. Un segundo menú por si queremos mecanizar en una cara. Ciclos de taladrado frontal y posterior. En estos casos dispondremos de un menú llamado Hall Postdata que nos permitirá asignar la cota donde vamos a grabar, donde vamos a escribir vamos a realizar esos taladros. Vale. Según el tipo de ciclo que hemos seleccionado, las opciones del menú variarán. Vamos a ver cada una de estas opciones y qué posibilidades nos ofrece. En el caso del Point Group, lo que tenemos es la posibilidad de escribirle directamente las cotas donde queremos que se realice este taladro. En el caso de Line Equal, nos permite realizar una serie de taladros alineados separados de una manera equidistante. Para Line Pari, nos permite realizar un taladros en línea, pero a distancias irregular. La TIZ es la función para realizar los taladros en matriz. A destacar que, al igual que los casos anteriores, es posible omitir taladros, ¿vale? Como podemos ver en pantalla, omitir hasta 4 taladros diferentes. En el caso de Square, podemos realizar solo lo que serían los taladros realizando una figura rectangular, o bien podría ser incluso romboide, puesto que podemos definir los ángulos respecto al eje X y al eje Y, donde podemos realizar estas operaciones. Y como antes, también podemos omitir puntos. Con Circle tenemos un círculo y podemos realizar estos taladros con forma circular. En arco nos permite realizar los taladros en un arco, sin terminar de hacer este círculo, y siempre con puntos equidistantes. Tenemos la función de arco y que además nos permite realizar estos taladros con distancias irregulares. Y por último, para el caso de las funciones perimetrales, de los taladros perimetrales, tenemos este menú donde le podemos decir estas posiciones. Bien, entonces, para realizar el ejemplo de inserción de ciclos, debemos realizar unos pasos previos, como son la definición del material en bruto en el 3D y la definición de las herramientas en el 3D para que se visualicen de manera correcta. Una vez hechos estos dos pasos, ya podremos entrar a lo que es propiamente la programación de la pieza a mecanizar. ¿Vale? Entonces, en primer lugar, para definir este material en bruto, debemos ir al menú Edit y dentro del menú Edit acceder al menú de comprobación. Aquí veremos esta pantalla donde, utilizando los menús de pasar de menú siguiente, ¿vale? O menú derecha, accederemos hasta la pantalla de ajuste de trabajo, donde nos abrirá la window donde podemos configurar la pieza, el bruto del material que queremos realizar. ¿Vale? Si analizamos con más detalle esta pantalla,
veremos que nos da, en primer lugar, dos opciones. Es decir, si la pieza que queremos mecanizar es cilíndrica o en realidad es un prisma. En el caso del prisma, le tendremos que indicar el número de esquinas que tiene el material en bruto. Luego nos da dos opciones. La primera es el diámetro exterior del material y una segunda que es el diámetro interior en caso de que el material ya venga pretaladrado. Vale. Luego definiremos la longitud de trabajo y el desplazamiento del punto cero de la pieza. En este caso, si dejamos los valores a cero, se considera que el origen de la pieza está en la cara de delante. Además, también disponemos de la posibilidad de definir los colores para poder visualizar de una manera más fácil. Un color, cuál es el material en bruto que no ha estado mecanizado. Un segundo color para el material una vez ya ha sido trabajado. Nos permite configurar un tercer color para las operaciones de roscado y un cuarto color para las operaciones de interferencia. Es decir, si el control numérico considera que va a haber una colisión, nos va a pintar la pieza de color rojo en la zona de la colisión para facilitarnos el distinguirla y el poder corregir el programa, o por lo menos revisarlo. Vale. En el ejemplo que os vamos a explicar hoy, hemos elegido una pieza cilíndrica de diámetro externo 25, la pieza es maciza, por lo tanto, diámetro interior a 0, y la longitud de pieza que vamos a crear es de 50 milímetros. Dejaremos el origen, como he explicado antes, en la cara frontal. Una vez definido el bruto, lo siguiente que hay que hacer es definir la herramienta, las herramientas en este caso. ¿Vale? Y para eso utilizaremos el menú de ajuste de herramientas. Esto nos abrirá esta pantalla donde podemos definir las herramientas y utilizaremos el menú de Display Details. ¿Vale? Y entonces, utilizando el botón Type Switch, tenemos la posibilidad de seleccionar diferentes vistas donde podemos acceder a diferentes tipos de datos. ¿Vale? El primer menú, el de Full View, directamente nos da todos los datos. Y el segundo menú, el de Basic Info, nos permite, ya nos filtra y no solo nos muestra unos cuantos datos. ¿Vale? En este caso, como podéis ver, hay mucha información, no toda hay que rellenarla, otra nos viene dada por el control, como por ejemplo es todo el tema de la gestión de la vida de herramienta o los offsets de herramienta que los habremos medido en otra pantalla previamente. ¿Vale? Pero sí que hay una serie de campos que es obligatorio rellenar, como por ejemplo es el número de herramienta, para que él sepa cuando por programa se llama una herramienta, qué datos son los que debe utilizar para la representación gráfica. Evidentemente, las dimensiones de la misma que se van a utilizar en dicha representación gráfica y el color de la herramienta. Esto es muy importante, puesto que si el control numérico ve que la herramienta tiene unos datos que no le parecen coherentes, nos la va a representar de color rojo. Y por tanto es muy importante que seleccionemos siempre un color diferente al rojo. Por último, es necesario definirle qué tipo de herramienta es la que estamos utilizando para que sepa cómo debe representar las pasadas y los cortes. Aquí tenemos en pantalla los diferentes tipos de herramienta que se pueden configurar. Bien, pues una vez hayamos definido todas estas herramientas o las herramientas que vamos a necesitar, vamos a empezar con las operaciones de torneado. Entonces, en primer lugar, vamos a definir una herramienta a la que llamaremos T1, que es una herramienta para hacer torneados. ¿Vale? Y dentro del sistema de programación y sección de ciclos, seleccionamos las operaciones de torneado y dentro del menú el torneado compuesto. Vale. Entonces, aquí rellenamos sencillamente la posición inicial, los avances de la herramienta, la rotación de cabezal, la cantidad de material que queremos que coma por pasada y la retracción de cara a cada uno de los ciclos. Además, tenemos que definir dos valores de n, que es el perfil que vamos a definir a continuación. Entonces, cuando la aplicación de inserción de ciclos nos genera este perfil, nos lo va a generar entre un ciclo n y un n150 y un n200. Para esto debemos pulsar, para generar este perfil, debemos pulsar el botón de forma arbitraria. ¿Vale? Y nos entra en un editor de perfiles, ¿vale? Donde nos permite encadenar líneas horizontales, inclinadas, líneas verticales
y curvas. ¿Vale? Entonces, sencillamente, dentro del editor le vamos dando los puntos del perfil que queremos, con los radios, y hasta generar el perfil que queremos obtener. Una vez generado este perfil, sencillamente tenemos que pulsar en el motor de retorno. ¿Vale? Nos vuelve al menú anterior y pulsando Fix nos genera el perfil de la herramienta, del programa. Entonces, como podéis ver, tenemos aquí un resultado donde ya es bastante leíble. Vemos que aquí tenemos pues, G2, una cota Z, una cota X con un radio. Aquí tenemos otro G3, un G1, ¿vale? Y tan solo tenemos que añadir lo que es la llamada a la herramienta y la velocidad del cabezal, que hay que hacerlo de manera externa. Y si simuláramos con la herramienta que hemos definido y el bruto de material que hemos definido, veríamos el perfil que buscábamos. Bien, vamos a ver la segunda operación que vamos a explicar en este webinar. ¿Vale? Vamos a utilizar una herramienta que será la T16, que es una fresa de diámetro 6. ¿Vale? Y como queremos mecanizar unas caras planas, pues vamos a seleccionar un ciclo de torneado y vamos a hacer un bolsillo. ¿Vale? En el caso del bolsillo vamos a hacer con forma cuadrada, ¿vale? Y le vamos a configurar los diferentes datos. Una vez los datos estén entrados, pulsamos el botón Fix para que nos genere el programa de salida. ¿Vale? Y si simulamos, podemos ver aquí el bolsillo que nos ha creado esta cara plana. Bien, el control lleva funciones de copia y pega, lo que nos permite editar muy rápidamente los diferentes ciclos. Más que nada para poderlos duplicar. En este caso, las queremos generar 4 caras planas. Lo que vamos a hacer es copiar y pegar 3 veces el código anterior, entrar a reeditar el ciclo dentro de la inserción de ciclos, cambiando un único valor, que es el ángulo donde queremos que se genere esa cara plana. Y aquí tendríamos el resultado, donde habríamos hecho la copia-pega, y una vez editado la inserción de ciclos, veríamos que los datos son los mismos de programa, solamente cambiaría un valor, que es esta C, que en este caso, dentro de la macro de la inserción de ciclos, representa el ángulo en el que se va a realizar este cara plana. Bien, vamos a la tercera operación. Hemos decidido que como tercera operación queremos crear un tetón dentro de una de estas caras planas, ¿vale? Y para crear este tetón vamos a utilizar la misma fresa de diámetro 6 que hemos hecho en la operación anterior, ¿vale? Pero en vez de utilizar un ciclo de bolsillo, vamos a hacer un ciclo de ranurado. Vamos a elegir en primer lugar un ranurado cuadrado, ¿vale? Ahora os explicaré por qué. Introducimos los datos y le damos al botón de Fix. Esto nos genera un código, ¿vale? Que si lo simulamos veremos que nos está generando exactamente eso, o sea, una ranura que sería como si fuera un bolsillo donde se está dejando una isla en medio. Una isla cuadrada, pero hemos dicho que queremos hacer un tetón que es redondo. Entonces lo que vamos a hacer sencillamente es copiar este ciclo, ¿vale? Una segunda vez, ¿vale? Entrar a editar este segundo ciclo y cambiar un único parámetro, que es en el que decimos que en vez de hacer un ciclo cuadrado, tiene que hacer un ciclo circular. Los dejamos los dos de manera que mecanice toda la superficie. Y aquí veríamos el resultado de nuestra operación. Bien. Vamos a la cuarta operación, que en este caso en realidad son dos. Vamos a crear cajeras, dos, una con forma poligonal y una segunda cajera con forma de chaveta. Bien, para realizar esta operación vamos a definir una tercera herramienta, que será la T17, que en este caso es una fresa de radio 3. Volvemos a elegir el ciclo de torneado y vamos a volver a hacer un bolsillo. Bien. Pero en este caso, en primer lugar, queremos hacer una forma poligonal, ¿vale? Con lo cual vamos a seleccionar un bolsillo poligonal y vamos a rellenar los datos
de este bolsillo, el centro, el número de aristas que queremos obtener, la longitud de cada una cara, y le vamos a dar a Fix, que nos va a generar este código, ¿vale? Que si lo simulamos, aquí veremos este polígono hecho con una fresa de radio 3, que por lo tanto tendrá los cantos del polígono redondeados. ¿Vale? Una vez más vamos a aprovechar las funciones de copia y pega que integra nuestro control y vamos a duplicar este ciclo, y en la segunda operación lo que vamos a hacer es cambiar dos datos. El primer dato es el ángulo en el que se realiza esta operación de este bolsillo, y el segundo dato que vamos a cambiar es que el ciclo, en vez de ser un bolsillo poligonal, vamos a hacer un bolsillo con forma de chaveta. Aquí veríamos ya el resultado. Vale. Y por último, vamos a las operaciones de taladrado. Vamos a utilizar una herramienta, la que llamaremos COD18, que es una broca de diámetro 3. Vale. En este caso vamos a utilizar una herramienta motorizada, por lo tanto vamos a ir a las operaciones de taladrado con herramienta motorizada, y como lo que queremos hacer es sencillamente unos punteados, vamos a elegir un taladrado sencillo. Vale. Le meteremos los datos del mecanizado de cada uno de los taladros en el sentido del eje de taladrado, y a continuación seleccionemos el Hold Position Data y le configuraremos cómo queremos que haga estos ciclos de taladrado. En este caso vamos a elegir un taladrado con forma circular, ¿vale? Donde le damos el centro del taladrado, que queremos que nos haga 6 agujeritos, 6 punteaditos en la pieza, ¿vale? Sin omitir ninguno de los agujeros. Una vez tenemos estos datos entrados, sencillamente pulsamos el botón Fix y esto nos genera el código resultante. ¿Vale? Si vamos a la simulación, veremos que del material en bruto, aquí nos genera estos 6 taladros, ¿vale? Hechos en forma hexagonal, bueno, circular en este caso. ¿Vale? Por último, una vez más, vamos a utilizar las funciones de copia y pega y haremos un taladro adicional en el centro de este círculo. ¿Vale? Esto sería todo lo que os queremos explicar con respecto a los diferentes ciclos, y si encadenásemos todos los ciclos, ¿vale?, obtendríamos este resultado. Aquí vemos la pieza donde tenemos el torneado inicial, y tenemos dos de las caras planas, una con la forma poligonal y la otra con la chaveta. Si buscáramos de visualizar las otras caras, aquí veríamos el tetón y los 6 taladros que hemos realizado. Aquí tenemos otro ángulo más. ¿Vale? Entonces, vamos al NC Trainer, ¿vale?, que es el programa que tenemos para poder hacer estas simulaciones. Ahora de momento no estamos conectados con la máquina, ¿vale? Yo quería enseñaros que dentro del NC Trainer, cuando vamos a la parte de edición, ¿vale?, pues aquí tenemos el botón de ciclos interactivos, ¿vale? Si nos ponemos dentro de uno de los ciclos interactivos, aquí tenemos la llamada de la herramienta, por lo tanto el ciclo interactivo empieza aquí. Tenemos los cuatro menús de los que os he comentado, y además con el botón de reedición podemos modificar cualquiera de los datos, ¿vale?, y dándole a Fix estos datos se guardarían. En este caso no voy a modificar nada, ¿vale? Además, podemos salir de aquí y tenemos en el mismo menú de edición ya tenemos la capacidad de comprobar programa. ¿Vale? Tenemos el All Display, nos permite visualizar todo o nos permite visualizar la pieza al mismo tiempo que vemos cómo el código corre. En este caso, para que se vea mejor, vamos a visualizar toda la pieza. Voy a inicializar el bruto, ¿vale?, lo voy a dejar en blanco y vamos a correr el programa. De continuo, aquí veremos cómo bastante rápidamente se ha realizado el fresado y empiezan a mecanizarse la primera de las caras planas. Aquí tenemos la segunda, la tercera cara plana. Hay que decir que la simulación no gira la pieza, lo que hace para facilitar la representación gráfica es girar la herramienta. ¿Vale? Ya he hecho las 4 caras planas
y ahora va a empezar a mecanizar el primero de los bolsillos, que hemos dicho que es el bolsillo poligonal. Aquí empieza con el segundo, que es la chaveta. Acabáis de ver cómo cambia de color la herramienta. Ese es el color con el que representamos, en nuestro caso, el punteado, ¿vale? Los diferentes punteados que hay que realizar, ¿vale? En el caso del punteado hay que darle check continuo para que vaya realizando cada uno de estos taladros, de manera que podamos controlar mejor cómo lo realiza, ¿vale? Y cuando volvemos a ver la herramienta inicial, quiere decir que la simulación ha terminado. Y aquí tendríamos la pieza representada. Esta pieza la podemos mover. Perdón. La podemos rotar. Y dentro del rotar podemos cambiar la representación para ayudarnos a visualizar mejor. Además, también disponemos de un menú que nos permite seccionar la pieza, ¿vale?, por cuartos, para poder ver cómo queda la sección del mecanizado, incluso si tenemos operaciones interiores para ver cómo queda. Cada vez que pulsamos nos visualiza un cuarto diferente y también lo podemos visualizar como una sección por la mitad de la pieza. Vale. Bien. Entonces, ahora ya os he explicado un poquito cómo funcionaría toda esta simulación, toda esta aplicación más práctica. Vamos a cambiar a la máquina, ¿vale? Aquí tenemos, estoy conectado a la máquina, donde tenemos una GoPro que está enfocando, ¿vale? Tenemos un software que se llama NC Monitor, que nos permite ver a distancia, de manera remota, qué es lo que está haciendo la máquina, y vamos a proceder a mecanizar la máquina. Bueno, empezamos con el primer ciclo de mecanizado. El primer ciclo es un ciclo de torneado, donde se va a hacer previamente un desbaste de la cabeza de la pieza y posteriormente se va a dar la pasada de acabado. Aquí está haciendo la pasada de acabado. Ahora comenzamos el segundo ciclo, que es el fresado de las 4 caras. Como opcional también está la posibilidad de poder crear ciclos personalizados a razón de lo que el cliente necesite. Y para crear este tipo de ciclos ya se tendrían que poner en contacto con Mitsubishi o con Máquina Center. En este ciclo de fresado se puede utilizar la función de alta velocidad y gran acabado, que viene de serie en el Nomura con control Mitsubishi M80. En esto nos permite dar pasadas muy pequeñas a gran velocidad, aumentando la vida útil de la herramienta y disminuyendo el tiempo de mecanizado. Está pensado para materiales exóticos que requieren de una estrategia de mecanizado diferente. Como podéis ver, la utilización de la inserción de ciclos es fácil e intuitiva, permitiendo que un operario con un mínimo de nociones pueda programar una pieza, dado que cuenta con ciclos suficientes para dar solución a cualquier mecanizado. Seguimos fresando las caras. Otra de las posibilidades de programación que dispone nuestra máquina es poder importar un archivo de XF, permitiendo la programación sobre el plano de la pieza. En un próximo vídeo explicaremos cómo utilizar este proceso. Como comentaba David, el Nomura tiene la posibilidad de conexión remota. Esto permite conectarse desde cualquier ordenador para interactuar con la máquina. Veríamos en la pantalla del ordenador lo mismo que se vería en la pantalla del control. Se puede interactuar de la misma manera que estando delante de la máquina. Se puede crear un programa, modificarlo, eliminarlo, corregir medidas, etc, etc. Esto permite que el programador no tenga que estar físicamente delante de la máquina. Solo con que esté el operario para seguir sus instrucciones se puede realizar un cambio de piezas sin problemas. Actualmente desde Máquina Center se está dando soporte online, utilizando la conexión remota tanto para aclarar dudas como para dar formación específica según las necesidades del cliente. Otro de los servicios que ofrece Máquina Center es la programación de piezas, que gracias a la conexión remota no es necesario que nos tengamos que desplazar directamente al cliente. La combinación de Mitsubishi con Nomura ha creado una máquina que destaca por su rigidez, su gran estabilidad en procesos complicados, incluso mecanizando materiales exóticos. Esta es la diferencia que tenemos con la competencia. Ahora comienza con el tercer ciclo. Vamos a realizar el tetón. Ahora continuamos con el cuarto ciclo. Hacemos primero la cajera y luego el polígono.
El control es intuitivo, dispone de diversas funciones de ayuda que facilitan su manejo. La programación es ISO, algo que agradecen mucho los clientes. Es un 30% más rápido que sus competidores, algo a un punto muy a destacar. Ahora hacemos el quinto ciclo, que es taladrado. Haremos el taladrado en forma de círculo. Ahora haremos un cilindrado de la pieza y posteriormente ya entraremos con el segador para cortarla. Y ya el proceso se ha terminado. Espero que os haya gustado este webinar y si tenéis alguna duda no dudéis en contactar con nosotros en nuestra website www.maquinacenter.com.